Dios nos ha dado la fe. La fe para... Gracias, Fernando. Dios nos ha dado la fe sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque también lo dice la palabra, que nadie vio a Dios jamás. Entonces, ¿qué misterio es este? Es el misterio más grande por el cual podríamos llegar a dar la vida, que es el poder creer en Dios. Amén. Porque ahora vamos a considerar algunos puntos que todos sabemos, porque la mayoría conocemos al Señor, o todos. Creo que todos conocemos a Dios de una o de otra manera. ¿Se escucha bien? Sí. Todos conocemos a Dios de una manera religiosa, de una manera experimental. Todos conocemos a Dios en algún aspecto. Pero hoy vamos a leer algo, más que a leer. Por eso yo les voy a pedir que aquellos que tienen la costumbre de escribir las citas, las escriban, y como dice la palabra, en casa vean si lo que decimos es cierto, y las ratifiquen, y si es bueno, se bendicen doblemente. Aleluya. Y si no, mañana me agarran de la oreja y me dicen: che, te equivocaste en esto, nos diste un versículo equivocado. Y es muy probable, porque errar es humano. Es lo más seguro que puede hacer el hombre, equivocarse. Cada mañana cuando nos despertamos nos parece natural que aparezca el sol, que podamos respirar, que estemos vivos, y eso todo depende de Dios. No tenemos que pagar un solo centavo. No hay nadie que pueda cobrarnos por el sol por ahora, ni por la luna en la noche, ni por el aire, ni por el agua, ni por la vida, ni por la salud. Dios tiene que ver con todo eso. Y como hijos, a veces nos olvidamos un poco de nuestro papá, de nuestro Dios, porque la palabra dice que Él es el único Dios verdadero, que Él es uno, lo cual es un gran misterio para nosotros creyentes inclusive. Así que vamos a dilucidar algunas cosas que el mundo no puede conocer, porque no lo conoce a Él. A la vez que podemos estar contentos nosotros, miramos con tristeza qué cantidad de personas en el mundo consideran dioses a objetos o a ídolos humanos, como ídolos deportivos, que saben manejar bien determinado deporte y le dicen ídolos, y se sienten como ídolos y los adoran y los aplauden. A lo mejor hay gente que no tiene dinero para otra cosa, pero para ir a ver un espectáculo de un artista famoso o un deporte de un artista también famoso, gastan lo que no tienen. Para eso hay dinero, pero para otras cosas importantes de la vida por ahí no lo tienen. Y entonces esas personas que tienen ídolos, inclusive hasta ídolos políticos, que creen que son dueños de sus países, de la vida de las gentes, del dinero de las gentes, y lamentablemente nos sumen en la desesperanza cada tanto, y hay que cambiarlos. Pero por gracia de Dios, a quienes Él eligió, dice la Biblia que nosotros somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, lo cual es otro gran misterio que Dios hizo. ¿Quién de nosotros conoce los bisnietos que vamos a tener, por lo menos a la edad nuestra? Imposible.
Tendríamos que ser muy jóvenes como para pensar en bisnietos. Ya Dorita tiene su bisnieta, pero porque no es nada joven, digamos, ¿no? Pero yo todavía no. Y soy más viejo que ella, bueno. Pero más allá del chiste, ¿quién puede planificar nada que desconoce? Es imposible. Los grandes misterios de Dios vamos a verlos hoy. Y bueno, vamos a comenzar por llamarle misterios a aquello que tradicionalmente se le dicen atributos. Todos conocemos los atributos de Dios. Pero está bueno recordar, así como recordamos a nuestros padres, che, qué viejo bueno que tuve, o qué madre genial. Mirá lo que le costó formarme, lo que le costó, lo que gastó en mí para que yo pueda vivir, para que yo pueda ser una buena persona, para que yo pueda lograr esto, aquello, lo otro. Entonces, ese Padre es el que vamos, y ese Dios es el que vamos a analizar un poquitito. Desde el principio de Génesis hasta el libro de Job, que dicen la tradición que es el libro más antiguo de la Biblia, o el escrito más antiguo espiritual relacionado con Dios, el Dios verdadero, hasta el Apocalipsis. Dios siempre dice lo mismo, que Él es eterno. La eternidad de Dios es el misterio más grande. ¿Alguno imagina lo que es la eternidad? Imposible. Es un atributo solo de Dios, de ese Dios único, al cual nadie lo ha podido imitar. Ninguno de los dioses falsos, que son, como le denomina el diccionario a los ídolos, son dioses falsos, que ocupan el lugar a veces en nuestro corazón de fanáticos por algo, ocupan el lugar que debería ocupar Dios. Dice Apocalipsis 1:18 que Él es, era y ha de venir, porque es el Alfa y el Omega. Alfa y el Omega es en griego el principio y el fin. Ese estado de eternidad es otra cosa que no podemos entender. Por eso llamamos milagro. Es estar en un presente continuo. Y lo más, creo que lo he dicho alguna vez, lo más similar que podemos captar para entenderlo es cuando viajamos en un avión. Y nosotros miramos para adelante y alcanzamos a ver lo que está pasando unos cuantos kilómetros más arriba, más adelante. Pero los que viajan caminando, bicicleta, en moto, en auto, en micro, no tienen la menor idea de lo que les va a pasar unos kilómetros más adelante. Una vez viajábamos a Brasil con unos hermanos amigos que ya fallecieron y estaba lloviendo torrencialmente, estaba todo inundado y veíamos la gente ir por la ruta 14 y de pronto empezamos a ver gente que volvía. Qué manera de volver gente. Era gente que no conocía dónde iba, que donde iba no podía pasar, porque no veían a tantos kilómetros. Tenemos un límite, estamos limitados en todo, en nuestra vista, en nuestro oído, todos nuestros sentidos están limitados. Por eso tenemos que confiar en el sentido de la fe, que es el sentido espiritual más hermoso que Dios puso en nosotros, que se corrobora con su palabra, porque su palabra es la que nos afirma en la fe cada día. Y entonces, ya que consideramos que ese Dios es tan maravilloso y eterno, como su primer atributo misterioso, escuchemos lo que Pablo le dice a Timoteo. En 1 Timoteo 1:17 dice, le aconseja: por tanto, Dios es eterno, debemos alabarlo y honrarlo
por siempre como el Rey eterno. No vamos a seguir, que quiero hacerlo corto hoy, por eso no estoy leyendo todo lo que tengo que leer, sino que lo lean ustedes si es que quieren ratificarlo, ¿sí? En segundo lugar, sabemos que Dios es omnisciente. Otro atributo misterioso. Omnisciente. ¿Quién puede saberlo todo? Ni siquiera en estos momentos que con la tecnología algunos países muy industrializados y muy prósperos tienen una inteligencia que saben quién viene, quién no viene, escuchan, o algunos gobiernos tienen, especialmente los dictatoriales, pero también algunos que son de otro tipo, tienen servicios que se encargan de traer información, pero ni así mismo logran lo que Dios sabe, porque dice la palabra que Él es omnisciente, y en Proverbios capítulo 5, versículo 21, dice que nos conoce y examina nuestra vida y conducta, a punto tal que no solo conoce nuestra actividad, sino conoce nuestro pensamiento y la intención de nuestro pensamiento. Es inmenso. Por eso lo hemos estado cantando, adorando, alabando, porque realmente Él se lo merece. Aleluya. Se lo merece. Y si el mundo conociera lo que es Dios, se acabarían los ídolos. Pero hay un enemigo que está permanentemente tratando de meternos la mentira, tratando de subyugarnos a través de atracciones pasajeras que a veces pasan tan rápidamente que hasta nos daría vergüenza. Y dan vergüenza algunos ídolos, como cuando caen, vemos la desgracia que dejan atrás suyo, ¿no? Bien, entonces, su omnisciencia dice que nos conoce, examina y conoce nuestros pensamientos. Por tanto, ¿cuál es nuestro deber? Sabiendo que Él conoce todos nuestros intimidades, vamos a llamarle, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras intenciones del corazón cuando queremos o proponemos algo. Dios sabe el porqué. No siempre es darle honra a Él, pero bueno, en Hebreos el autor dice en el capítulo 4, verso 13, que debemos ser responsables, porque ya que Dios conoce todo eso, un día daremos cuenta ante Él como jueces. Es una manera de autocorregirnos, porque el chico que está haciendo una travesura mira para atrás a ver, yo me acuerdo de chico lo que hacían, ¿no? Y miraba a ver si me estaban mirando mis padres. A ustedes no, ustedes eran todos santos, inmutables, o sea que la varita cuando llegaba, la chancleta, o sea la manera de corregir de antes, nos llegaba de arriba, no nos dábamos cuenta de lo que habíamos hecho. Pero yo era más pícaro que ustedes en aquel entonces, y miraba a ver si me estaban mirando o no, y resulta que por la ventanita en un costadito estaba mi mamá, las mamás, que nada se les escapa. Dice, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, estaba haciendo la parte de padre y madre, y dice que ese padre que debemos ser responsables. Debemos ser responsables porque un día vamos a dar cuenta y Dios todo lo sabe. Otro milagro de los atributos de Dios es su omnipresencia. Omnipresencia quiere decir que está en todos lados y al mismo tiempo. ¿Quién puede estar en todos lados y al mismo tiempo, salvo la televisión? No, tampoco la televisión. Pero, digo, ese Dios que está presente, continuamente presente, no solo para observarnos como su omnisciencia, su conocimiento, sino también para bendecirnos. Amén.
¿Quién no ha sido bendecido con la omnipresencia de Dios? ¿Quién no ha visto a Dios sacándolo de una situación apremiante, de una enfermedad, de un accidente, previendo delante de uno a poco andar, íbamos a estrellarnos contra algo y Dios nos ha salvado? Los que son choferes profesionales o los que lo han sido y a los que les gusta manejar mucho, saben de qué hablo, ¿no? Un descuido de un segundo al bajar la vista nos trae un accidente mortal. Sin embargo, aquellos que somos hijos de Dios, no es que no nos puede pasar, porque si Dios determina que nos tiene que llevar, nos puede pasar. Pero por lo general, no nos pasa antes de que debamos irnos, antes que Él determine que nos vayamos. Entonces, vivimos confiados. La omnipresencia de Dios nos da confianza. Y el Salmo 32, o sea, por tanto, yo le puse en razón de saber que Dios es omnipresente, Dios nos da una oportunidad cada día, cada minuto, cada segundo. Dice el Salmo 32:8 que consúltame, yo te haré saber el camino en que debes andar. Y esto vale para todas las áreas y para todos los caminos que transitamos en nuestra vida. Por lo general no hacemos un camino determinado siempre. Vamos por muchos caminos y nuestra cabeza anda en millones de caminos distintos. El Señor nos va a guiar cuál es el camino correcto y cuál es el incorrecto para que tomemos decisiones correctas. Y un atributo de Dios maravilloso que no lo tiene ni el mejor político del mundo, ni el potentado más grande de la tierra: su inmutabilidad. La palabra nos dice en el Salmo 102, verso 28, que Dios no es como el hombre. Dios siempre será el mismo hasta el fin. ¿Lo creemos? Qué bueno tener un Dios así, ¿no? Saber que mañana nos va a amar como hoy y como ayer, y que va a amar a nuestros hijos porque dice que Él protege nuestra descendencia si se lo pedimos, que Él protege más allá de lo que nosotros podemos proteger como seres humanos a aquellos que lo aman y a sus familias. Por tanto, el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 6, verso 18 al 20, que Dios no miente. Y esto nos da una confianza y plena seguridad. Es hermoso tener un Dios que no cambia, que cuando estamos en la ruina le decimos: Señor, ¿qué hago? Arréglate vos. Nunca Dios nos va a decir eso. Siempre va a estar a nuestro lado para asistirnos, para tratar de rescatarnos, porque Él nos ama y ha hecho todo para que nosotros podamos hasta salir de lo imposible, como son vicios, drogas, enfermedades, en fin, para todo lo tenemos a Dios. Y bueno, y su inmutabilidad presente en nosotros, porque Él vive en nosotros. Su santidad es otro milagro. Milagro que no entendemos porque ninguno de nosotros, ni por asomo, puede dársela de santos, ni santas, ¿no? No hay sexo para eso. El santo es el perfecto, el inmaculado, el que ni siquiera piensa mal. Cosa que nosotros muy posiblemente nunca lleguemos a hacer. Pero en eso estamos, es nuestra tarea de cada día. Isaías 57:15 dice: soy eterno y santo, vivo en un lugar sagrado y con los pobres y afligidos. Por lo tanto, hermanos, nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 17, que recordemos que Él es juez
y que no tiene favoritos, pero que Él es Padre y que podemos y debemos honrarlo todos los días, con cada actitud, con cada manera de vivir, con cada manera de decidir cosas. Y este es el más bonito, el que sigue, su omnipotencia. ¿Cuántos hombres quieren ser omnipotentes, no? Tener el poder de hacer todo lo que se les ocurre en su cabeza. Muchos piensan que con el dinero o con algún cargo pueden lograrlo, pero rápidamente fracasan, y lo vemos en las guerras. Los que mayor potencia han desarrollado son los que han perdido, y han perdido todas las guerras, todas las malas personas que han decidido gastar los dineros de su pueblo en hacer maldad. Entonces Dios es omnipotente, y lo dice en 2 Samuel 7, 22 al 25, nos dice que es todopoderoso, más que Hulk y más que todos los todopoderosos que venían sobre la tierra, o el otro que llamaba el autito, y el autito venía y le obedecían, ¿se acuerdan? Bueno, pero no hay nadie tan poderoso como Dios, porque Dios dice A y tiene a todos sus servidores alrededor de Él, en los cielos, y espero que en la tierra también, porque de vez en cuando nos va a pedir alguna cosita que hagamos nosotros, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque es para vivir como hijos verdaderos de Dios. Por tanto, dice Romanos 11, 33 al 36, nuestro deber es lo que hicimos hoy: alabar a Dios por siempre. ¿Por qué? Porque todo existe por Él y para Él. Así que cualquier otra cosa que hagamos puede ser momentáneamente bien, pero no tiene mucho sentido, ni sirve para mucho tiempo. Y acá están el último y el más grande y más admirado por nosotros de los atributos imposibles de razonar, porque es un misterio por qué Dios nos ama. ¿Y saben por qué nos ama? Porque su esencia es amor. Ahora vamos a leer unos pocos pasajes para terminar. Lo conocemos de memoria, Juan 3, 16 y 17, ¿no es cierto? Él nos ama a nosotros porque nos eligió antes de la fundación del mundo. Eligió a cada uno de aquellos que también le responde con amor. Pero amó a todo el mundo. Y muchos hombres y mujeres que lo despreciaron y que se creían poderosos, como reyes o emperadores que tenían al pueblo de Dios esclavo, por ejemplo en Egipto, y se encapricharon en no oír la voz de Dios, aunque Dios se lo estaba diciendo a través de su profeta. Una vez no oyeron, 2, 3, y Dios le respondía con manifestaciones de su poder en plagas. Sin embargo, Dios amaba y ama a los pueblos que no lo aman a Él también. Amaba al pueblo que estaba sometiendo al pueblo de Dios. Porque ahí en Egipto, el emperador tenía sus sirvientes. Y dice que en la séptima, hace poco lo estábamos leyendo y estudiando, en la séptima o octava plaga era la destrucción de las personas y de los bienes que estuvieran afuera, porque era tremendos truenos, relámpagos, granizos, de todo, iban a morir todos. Y les dijo Dios a sus israelitas, a sus hijos, que se cobijaran, que guardaran el ganado, que guardaran todo. Y esto lo oyeron algunos de los egipcios, y muchos de los que oyeron esto se salvaron, y se salvaron sus ganados y sus bienes, y pudieron comprobar
de que lo que Dios estaba diciendo era verdad, y que ese Dios tenía una cosa que los dioses paganos, que ellos llamaban dioses, pero eran ídolos, no podían hacer. Jamás ningún ídolo salvó a nadie de nada, ni lo va a hacer. Entonces ellos, muchos egipcios, creyeron en ese Dios. No sabemos si momentáneamente, la historia no lo dice, pero aún un pueblo pagano pudo tener la opción que un día dará juicio y se sabrá qué hicieron o qué dejaron de hacer. Optaron por Dios, aunque sea en ese momento. Más tarde el pueblo babilonio lo tuvo Nabucodonosor, que creyó que todo lo que él hizo, lo hizo porque era grande y podía haber sometido a millones y millones de personas bajo su reinado. Y se las creyó, pobre hombre. ¿Y cómo terminó? Dios se lo hizo ver, rebajándolo a un animal del campo, a una bestia. Y por unos años estuvo así, hasta que cuando Dios le dio el conocimiento y le volvió la conciencia, tuvo que reconocer y hacer que todo el pueblo, lo dijo en una manifestación a todo el pueblo, que el Dios verdadero era el Dios de los israelitas. Que lo sepan estos tirabombas que están tratando de destruir al pueblo de Dios. Dios es amor. Pero ese amor se manifiesta no solo en un Dios personal y único, sino un Dios que se manifiesta en tres personas que son como nosotros. El Padre, Él se manifestó en tres personas. Es un Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es eterno y gobierna desde los cielos. Pero Jesús se hizo hombre para darnos no solo el ejemplo de cómo se puede vivir agradando a Dios, sino para salvarnos, pagar por mis pecados y de todos aquellos que quieran aceptarlo. Y el Espíritu Santo viene a ser aquello que Dios le dio a la iglesia, para que si somos diversos, podamos ser uno. Tengamos una unidad en ese único Dios. Así que, si quieren, leemos qué es lo que hace ese amor de Dios en nosotros. Vamos a leerlo en 1 Juan, capítulo 4, verso 7, donde ese amor nos compromete. No hay amor sin compromiso, ¿no? Fíjense, hemos marcado acá unos versículos como finalización del mensaje de hoy. En el 4, verso 7 dice el apóstol Juan: amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Fíjense lo que sigue: todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ahí está la esencia, Dios es amor. Verso 10 dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo, que fue su tarea, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y el 11 nos dice: hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Si no nos amamos unos a otros, su amor no estará con nosotros. Perdón, leí mal. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Verso 13: sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu.
Y en el 16, sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor, vuelve a decir. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. Y finalmente el 20, que nos dice en la segunda parte, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver, porque Jesucristo nos dejó este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Esa es la tarea principal. Recibimos de gracia, dice la palabra, demos de gracia. En la gracia está gran parte del amor de Dios. Y finalizaremos leyendo Efesios 2:10, en la cual nos da el último de los consejos que debemos vivir. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde mucho antes. Así que podamos tener el amor de Dios y que ese Dios de amor nos haga ser uno en nuestra manera de ser, amándonos los unos a otros y tratando de hacer bien aún a aquellos que nos hacen mal. Que el Señor nos bendiga para que así sea.